Hola, bienvenidos a otro tutorial de Java. En este tutorial vamos a ver las pruebas unitarias y qué es lo que son. Las pruebas unitarias son un paso crucial en el diseño y implementación de software. No solo mejora la eficiencia y la eficacia del código, sino también hace que el código sea más robusto y reduce las regresiones en el desarrollo y mantenimiento del futuro. En este tutorial veremos algunos ejemplos de cómo crear pruebas unitarias. Así que vamos a por nuestro ejemplo. Vamos a empezar diciendo que para realizar nuestras pruebas unitarias vamos a utilizar el framework JUnit en su versión 5.8.2. Así que para ello necesitarás tener como dependencia en Gradle Maven para seguir este tutorial. Dicho esto, vamos a dar con ello. Para empezar, nosotros queremos testear nuestro servicio. Nuestro servicio tiene tres métodos, en los cuales son crear usuario, obtener usuario y actualizar usuario. Para hacerlo un poco más simple, vamos a hacer que nuestra pequeña base de datos va a ser un hash map, en el cual tendremos nuestros usuarios guardados. Para ello también tenemos un usuario DTO, en el cual tenemos las variables ID y nombre. Una vez con ello, lo que vamos a hacer primero es crear, que ya les aparecerá aquí, en el paquete test, en el mismo nivel que main, el paquete test tenemos Java, que es igual que en Java aquí, crearemos nuestra clase tipo test, tal cual como una clase normal y corriente. La diferencia va a ser que cuando nosotros queramos crear un test, utilizaremos la notación test, que vendrá de la librería o del framework de JUnit, que en este caso es la versión de Jupyter. Para seguir, simplemente creamos un método llamado, por ejemplo, test1, que sea de tipo void, y aquí empezaremos a escribir nuestro test. Para hacerlo un poco más simple y verlo en perspectiva, vamos a dividir la pantalla. Para empezar un test unitario, lo primero que queremos saber es qué queremos testear. En este ejemplo, queremos testear el usuario servicio. Así que para ello necesitamos crear la clase usuario servicio y así empezar a testearla. Hacemos usuario servicio igual a new usuario servicio. Y de aquí, ¿qué método queremos testear? Para testear un método, simplemente hacemos usuario servicio crear usuario, como llamar a un método tal cual corriente, y obtener su resultado. Y con el resultado necesitamos verificar si lo que esperamos es correcto o no. Para ello utilizamos las aserciones, que es prácticamente decir si lo que esperamos es verdadero o no, y tenemos un diferente listado de aserciones. Como por ejemplo puede ser assert equal, que lo que dirá es esto es igual que lo otro, y fallará si no lo es. También tenemos assert true, que te dirá si algo es verdadero, y si es falso, fallará. Y también tenemos assert false, que dirá si algo no es falso, fallará. Además de eso, podemos crear una aserción de tipo fail si queremos que de alguna forma nuestro test falle. A la hora de crear el usuario necesitamos enviar dos claves, que es identificador vamos a enviar y qué nombre vamos a enviar. Como por ejemplo, podemos enviar id1 y nombre podemos decir prueba. Aquí tenemos que especificar que es un long. Y en esto tenemos enviando, llamamos una llamada al crear usuario, lo que queremos es el resultado, saber si es lo que esperamos. Nosotros en nuestro método queremos verificar en este test si nuestro usuario que hemos enviado es exactamente el usuario que se ha guardado. Para ello, por ejemplo, podemos decir un usuario DTO, que es esperado, igual usuario DTO, que sea 1L y su nombre sea prueba. De esta forma podemos enviar el esperado como primer parámetro y el resultado como el último. Si a ese test podemos correrlo de dos formas, o si tenemos más de uno, corriéndolo la clase entera, o si tenemos normalmente un test y queremos solo testear un único test, podemos hacer crear solo en uno. De esta forma vamos a ver que todos los tests vayan bien. Se nos abrirá la pantalla de test y nos especificará si nuestro test es fallado o está bien. En este caso, nuestro test ha fallado porque esperamos un usuario que no ha llegado, nos ha llegado un nulo. Para solucionarlo, lo que tenemos que hacer es cambiar nuestro código. Una vez más, cuando ya hemos obtenido nuestro usuario y le hemos añadido, lo que tenemos que hacer es obtenerlo. Y de nuevo, si corremos el código, vemos que ahora el test sale verde. Una cosa que tiene que ser claro aquí, que para que dos objetos en el assert equal sean iguales, deberíamos reescribir en la clase
el usuario de TO la clase equals, ya que si no, intentará comparar la dirección de memoria. Una vez más, lo que podemos hacer es que en vez de prueba, creamos que sea el nombre. En este estamos esperando un usuario de tipo DTO cuyo nombre sea nombre, pero estamos enviando un crear usuario que sea prueba. Si lo volvemos a correr y vemos nuestro test, nos dice que los dos objetos son totalmente distintos. En vez de esto, para hacer un poco más detallado, ya que aquí solo vemos la dirección de memoria, lo que podemos hacer es assertion.assert equals, o sea, esperado.id y resultado.id. De la misma forma, también lo podemos hacer con esperado.nombre y resultado.nombre. De esta forma, si volvemos a correr, nos dirá que esperamos un nombre, pero que el actual era prueba. La diferencia de aquí. Estos de aquí justamente, que es en el tipo nombre, sea nombre. También podemos añadir un texto, un mensaje diciendo los nombres son diferentes. Y una vez más, si lo corremos, además de la diferencia, nos dirá que los nombres son diferentes, el esperado es nombre, pero fue prueba. Para ser un poco más claro en nuestros test. Para ello vamos a, para hacer ambos casos, podemos crear uno que sea de tipo error y otro que no sea de tipo error. Por ejemplo, en este sea prueba y prueba, pero si lo copiamos y creamos otro test que sea test2 y hacemos que aquí sea nombre y aquí prueba, en vez de hacer equal, estamos esperando que sea not equals. En este caso, podemos decir no son diferentes y aquí hacer not equals, ya que estamos esperando que ambos sean diferentes. Y de aquí ya hemos cogido diferentes tests que están pasando. Esto verifica que nuestra lógica de negocio esté siempre corriendo de la forma en la que creemos. Obviamente, cuando tú vienes al test y ves test 1 y test 2, no es algo bastante descriptivo. Entonces, por lo normal, intentamos crear algún tipo de nombre que sea más claro. Para ello tenemos dos formas de hacerlo. Podemos simplemente intentar describir qué es lo que esperamos en nuestro test. Por ejemplo, dado un nombre, bueno, dado un usuario para crear, esperamos un usuario creado, por ejemplo. Pero el problema es que aquí es el nombre del método y no es tan fácil de leer. Lo que Jupyter o JUnit nos tiene una notación llamada displayName, que de esa forma podemos hacer que describir el nombre de nuestro test de forma más clara y más fácil, que es dado un usuario que queremos crear, aquí podemos meter una separación, esperamos que cuando llamamos a, podemos decir aquí por ejemplo, crear usuario, esperamos que el usuario esté creado. Y ahora si corremos el test, en vez de test 1 nos aparecerá el nombre tal cual. De esa forma podemos verlo perfectamente aquí. Podemos hacer pequeños espacios para que sea incluso aún más claro y de la misma forma en nuestro siguiente test. Y de la misma forma podemos crearlo para cualquier único test. Por ejemplo, para testear, vamos a testear obtener usuarios. Así que vamos a copiar esto de aquí y esto de aquí. Vamos a poner test 3. Y lo que queremos hacer es testear que un usuario existe o no. Así que para primero lo que vamos a hacer es, una vez el usuario, obtener usuario, y no necesitamos nada más que el identificador, nosotros estamos esperando que el resultado sea nulo, ya que ahora mismo no está creado. Nosotros no hemos creado ningún usuario. O sea null igual a usuario. Si corremos el test, debería darnos como positivo, correcto. Pero ¿qué pasa? Si nosotros quisiésemos testear que el usuario existiese, vamos a copiar por ejemplo este usuario aquí, y queremos esperar que el resultado es igual al esperado. Pero si volvemos a correr, debería de fallar. Justamente está fallando. ¿Por qué? Porque el escenario con el ID 1L, o sea, ID 1, no existe. Así que para ello primero debemos de crearlo. Y crearlo sería volver a llamar primero a usuarios servicio.crear usuario con IDL y nombre. Y para ello, una vez creado, ya nos pasará. Como puedes ver en el código, se nos replica algunas cosas o podemos crear algunas cosas que sea más fácil de ver. Por ejemplo, como ves, estamos creando constantemente usuario servicio. Lo que podríamos hacer es simplemente privado
usuario servicio, usuario servicio, y aquí Jupyter tiene una anotación que lo que hace es before each. Es antes de cada uno. Entonces podemos crear un método que se ejecute cada vez que creamos, que antes de que se ejecute el test. Por ejemplo, vamos aquí setup y lo que queremos hacer es que usuario sea un nuevo usuario servicio para que sea cada vez que creamos uno, sea uno limpio. Y en vez de utilizar usuario servicio aquí como tal, usaremos directamente el usuario servicio de la clase. Así que lo eliminaremos de aquí. Si volvemos a ejecutar, no debería haber ningún tipo de problema. Otra cosa que podríamos hacer en el usuario servicio es rellenar nuestra base de datos antes de crear algún tipo de, por ejemplo, vamos a hacer usuario servicio, crear usuario y podemos hacer 0, usuario principal, por ejemplo, y podemos hacer usuario segundo. De esta forma tenemos datos de pruebas en nuestra base de datos justo aquí. De la misma forma, si en vez de aquí ya no haría falta crear usuario, ya que lo tenemos y lo que queremos simplemente es llamar a 0. De esta forma podemos ir creando nuestros tests. Otra forma de hacer es a través de la cobertura. Si nosotros queremos normalmente cuando creamos algunos proyectos nos piden que la cobertura de código sea del 80% o mayor. Para ver nuestra cobertura de código tiene que ser a través de, en vez de ejecutar, tiene que ser a través de la cobertura. De esta forma veremos nuestra cobertura. De aquí, por ejemplo, podemos ver que lo verde es que nuestro código está testeado y está todo testeado. Y lo rojo es que no está testeado. Bueno, eso es prácticamente lo más básico de los tests. Espero que te haya gustado. Es prácticamente un poco fácil de entender. Simplemente intenta crear tests antes que tu implementación de qué es lo que estás esperando y así tener una cobertura y una implementación mejor. Si te ha gustado el vídeo, por favor, dale like. Si crees que podría mejorar de alguna forma, por favor, coméntamelo. O cuando tienes alguna duda, también puedes comentarlo. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo.